El estruendo del disparo cortó el aire cargado, desgarrando el silencio de la sala del hotel con un latido seco y fatal. El ministro de Justicia cayó al suelo, sus ojos desorbitados buscando en la penumbra alguna sombra amiga, mientras la sangre brotaba en un río oscuro que manchaba la alfombra roja. El murmullo se convirtió en gritos ahogados, un caos visceral que trepaba por el pecho de todos los presentes. Empresarios acomodados, políticos de mirada fría, guardias en tensión. Nadie sabía de dónde vino la orden ni quién sería el verdugo oculto tras ese sonido brutal. Un instante congelado en la incertidumbre. ¿Quién se atrevió a silenciar al hombre que osó desnudar el pasado dorado y putrefacto de Pablo Escobar? Aquel que fantasmas susurran salvó a los olvidados mientras ocultaba sus propias sombras. Gritos, pasos corriendo, un cuerpo que tiembla en el suelo, respiración entrecortada, y el silencio súbito que se instala como un juicio sin apelación. Afuera, la ciudad sigue su curso. Cables, documentos, testimonios, todo armado como armas para disparar contra la impunidad. Pero el hombre que se sentó allí no siempre fue un político. Alejandro venía de un barrio marginado de Medellín, donde la violencia pintó paredes y terminó por moldear su alma. Creció oyendo las historias de aquel hombre al que ahora desenmascaraba. Un protector de pobres, un tirano con rostro humano. Sabía que sus palabras estremecerían a muchos, que no solo encendían una chispa en la justicia, sino que arriesgaban su propia vida. Era un hombre marcado por la contradicción, por la devoción a una verdad que podía acabar con él. Un día antes, su amigo y confidente, Luis, intentó advertirle, sus palabras cargadas con el peso del miedo y la desesperanza. Hablaba con cautela, casi en susurros, dibujando mapas de amenazas y alianzas secretas. Pero Alejandro, envuelto en una mezcla de orgullo y deber, apenas pudo asentir. La tensión crecía, como un filo invisible que cortaba el aire de Medellín. En esa cafetería tranquila, donde se encontraron para planear los pasos siguientes, la atmósfera se enfermó de peligro. De repente, la tranquilidad se rompió. Hombres armados irrumpieron con violencia, y a uno de ellos le dejaron un mensaje macabro: quien traiciona, paga con sangre. Un aviso directo, un grito nocturno en medio del día. Desde entonces, la vida de Alejandro pendía de un hilo tan fino que podía romperse con el suspiro de la traición. El peso en su pecho se hacía insoportable. El eco de la amenaza retumbaba en cada decisión. Se preguntaba si acaso lograría derrotar a las sombras que no solo habitan en la noche, sino también en los salones iluminados por el oro y la indiferencia. Su mirada se perdía a veces en el horizonte de la ciudad, buscando ese tenue fulgor de esperanza que él, más que nadie, sabía que era la última arma contra la oscuridad que lo rodeaba. La pregunta seguía abierta. ¡Pum! ¿Quién dio la orden? ¿Quién se esconde detrás del disparo que silenció la palabra y sembró el caos? Y mientras la sangre veía caer el último acto en ese teatro de poder y traición, las sombras de Medellín susurraban sin descanso. La historia apenas comenzaba, y el verdadero precio de la traición podría ser mucho peor de lo que nadie había imaginado. El eco del disparo resonaba en el aire como un latido agonizante. La alfombra roja se mezclaba con el oscuro río que se extendía a los pies del ministro Alejandro Rojas, mientras su palidez se intensificaba y los gritos comenzaban a estallar por doquier. En ese caos, una figura emergió de las sombras, ágil y silenciosa, moviéndose con la rapidez de un felino. Vestía un elegante traje oscuro que le estilaba poder y peligro a partes iguales. Era Felipe, el asistente del ministro, quien había estado supervisando cada paso de Alejandro en su cruzada. El rostro de Felipe mostraba una expresión de horror, pero en su mirada también una sin pensarlo dos veces, corrió hacia el cuerpo del ministro, justo cuando un murmullo aterrador se apoderó de la sala. Todos los presentes miraban con ojos desorbitados, incapaces de procesar la escena. ¿Quién podría haber querido silenciar al hombre que iba a desenterrar los secretos más oscuros de la ciudad? Pero cuando Felipe se inclinó sobre Alejandro, un súbito y desgarrador grito interrumpió la atmósfera tensa. Era Luis, el viejo amigo de Alejandro. Él había estado observando desde un rincón, sus ojos llenos de miedo y rabia. «No, no puede ser», exclamó, retrocediendo un paso como si el horror lo empujara hacia atrás.
Todos giraron sus miradas hacia él. Un eco colectivo se hizo presente en el aire. Luis balbuceó. Fui yo quien le dio la orden. Las palabras cayeron en la sala como una bomba, haciendo que la multitud enmudeciera. Los murmullos se transformaron en un rugido mezclado con incredulidad. Gente rica, políticos a los que nunca se les temía, y guardias endurecidos, todos compartían la misma expresión de shock. ¿Cómo podía ser eso? ¿El amigo leal? ¿El confidente? ¿Un traidor? La mirada de Felipe se tornó fría, y en un instante todo cambió. ¿Por qué, Luis? Tú eras el único en quien podía confiar. Su voz temblaba, y el sudor comenzaba a brotarle en la frente. Luis, con lágrimas brotando, fijó su mirada en el cuerpo inerte de Alejandro. Él estaba destruyendo lo que hemos construido, lo que hemos luchado por proteger. Era necesario, créeme. Esta ciudad necesita orden, y a veces el orden requiere el sacrificio de aquellos que amenazan con destrozarlo. Las palabras de Luis llenaron la sala de un frío gélido, desencadenando una tormenta de miradas acusadoras. ¿Qué había hecho realmente Alejandro? Mientras su vida se desvanecía, revelaciones oscuras se cernían sobre su legado. Un susurro de traición en cada rincón, y de pronto, la figura de Luis se erguía como el nuevo villano, en una historia que se tornaba cada vez más confusa. Pero imaginó que Felipe, quien siempre había sido su sombra, ¿no estaba solo en esto? ¿Eran ellos, en cierto modo, dos lados de la misma moneda? La habitación se había convertido en un escenario de dudas y preguntas sin respuesta. Felipe miró a Luis, y por un momento pudo ver no al traidor, sino a un hombre consumido por la culpa y el miedo. Pero él sabía que las traiciones nunca se olvidan, y a medida que el silencio aterrador dominaba la escena, un nuevo tirano empezaba a formar parte de la narrativa. Las luces del hotel titilaban, crepitando entre la tensión. La sangre continuaba empapando la alfombra, pero en el fondo algo más comenzaba a gestarse. La pregunta que había paralizado a todos cobraba otra dimensión. ¿Quién tenía el control de las sombras de Medellín ahora? Mientras la tensión crecía, el eco de un disparo resonó una vez más, y en el horizonte una nueva fuerza se acercaba, lista para poner fin a lo que apenas comenzaba. El grito desgarrador de Luis reverberó como un trueno en la sala, cortando el aire denso con una verdad que todos estaban demasiado atemorizados para pronunciar. Felipe, aún inclinado sobre el inmóvil cuerpo de Alejandro Rojas, sintió que el mundo se desmoronaba, mientras los murmullos se transformaban en gritos de incredulidad. «Traidor», resonó la voz de un empresario, pero no con la fuerza de la acusación. Era más bien un lamento colectivo, un grito de dolor ante la traición que desnudaba las sombras de Medellín. Cada ojo apuntaba a Luis, cuyo rostro palidecía aún más. La culpa lo achicaba. «¿Qué has hecho, hermano?», resonó en la mente de Felipe como un eco macabro. El sudor le corría por la frente. Sus manos temblaban, cada latido de su corazón un recordatorio del compás de la inminente venganza. Se sintió atrapado entre la rabia y la lealtad, los recuerdos de largas noches de confidencias y planes compartidos. Todo se desvanecía en la fragilidad de un instante. La alfombra roja, una vez símbolo de lujo, se había convertido en un mar de sangre que parecía absorber no solo la vida de Alejandro, sino también todas las verdades y mentiras que habían coexistido en aquel salón. Los rostros de los presentes estaban marcados por la incredulidad. La confusión reinaba, pero también la sed de venganza comenzaba a florecer en algunos de los hombres y mujeres que, hasta ese momento, eran meros espectadores en el juego de poder. Él era la voz de la justicia, murmuró uno de los guardias, y el resto asintió. La traición corría como un fuego descontrolado. La chispa había sido encendida, pero nadie sabía quién sería el próximo en caer. Los susurros entre... «¿Por qué, Luis?», su voz un hilo tembloroso que apenas lograba salir. «Tú te habías comprometido a luchar con él, a traer luz, no sangre». Pero Luis se limitó a mirar al suelo, como si la culpa pudiese meterse en las baldosas y absorber su existencia. El ambiente se volvió un hervidero de tensión, un caos irrefrenable donde las vidas de todos podrían jugarse en un instante. De repente, la entrada del salón se estremeció con el sonido de pasos firmes. Todos giraron la mirada para ver a Mario, un antiguo rival de Escobar, sin piedad, conocido por su astucia asesina.
avanzando entre la multitud. Una risa escalofriante escapó de sus labios, contagiando a algunos con un escalofrío de terror. Así que este es el legado de Alejandro, una balacera y un amigo envenenado, dijo, su tono burlón cargado con desprecio. Qué trágico, de verdad. Pero Felipe sintió que la rabia lo atravesaba como un rayo. Él no era un monstruo como tú, Mario. Vete de aquí. Pero al levantar la vista vio en los ojos de su enemigo algo diferente, una chispa, una posibilidad de manipulación que podría cambiar el rumbo de las sombras. Luis, en sus pensamientos oscuros, hizo una mueca. Esto no ha terminado. Alejandro desató algo que no podemos controlar. Las palabras resonaron en el aire como una promesa de que el caos apenas comenzaba. La sala se convirtió en un ecosistema de titanes, donde la lealtad y la traición bailaban en una melodía de horror. Un murmullo se apoderó de todos. La pregunta siempre presente en el fondo de sus pensamientos: ¿quién más había caído en la trampa? Y en medio de la tormenta de emociones, una figura encapuchada se asomó por la puerta trasera. Los ojos de Felipe se abrieron como platos. La sombra sabía más de lo que decía, y su apariencia era un presagio de que la pesadilla había tomado un nuevo rumbo. En ese instante, todos comprendieron que el eco del disparo no solo había marcado el final de un hombre, sino el comienzo de un poder que podría consumir a la ciudad entera. ¿Quién estaba detrás de esa máscara? ¿Y qué secretos cargaba en su interior? A figura encapuzada fez una pausa en la puerta, y a Sala, que antes fervillaba con el eco de la traición, mergulló en un silencio profundo, cuasi palpable. Los ojos de Felipe se estreitaron, y su corazón martelaba en el peito como si quisiera escapar. A presencia misteriosa parecía absorber a luz da Sala, lanzando una sombra sinistra que se espallaba entre los convidados atordoados. Una sensación de que algo mayor estaba prestes a acontecer tomó cuenta del ambiente. ¿Quién es vosé? La voz de Felipe fue un susurro desafiador, y los otros dirigieron los hollares temerosos en la dirección de la sombra. La figura, envolta de manto escuro, levantó lentamente la cabeza. El rostro estaba oculto, mas los ojos brillaban como dos brasas acesas, queimando con una intensidad que parecía desafiar la propia oscuridad. La intensidad del momento se esprayó por la sala, y el murmullo del grupo se transformó en un coro de indagaciones. ¿Qué querés?, preguntó un empresario, en cuanto otros buscaban se afastar, nervosos, mas sin saber para dónde ir. Atención se tornaba un fío colocado sobre el abismo. Cualquier movimiento en falso podría hacer todo desmoronar. La figura se adiantó, sus pasos ecoando en la alfombra manchada, cada paso una batida del tambor de la guerra que se aproximaba. Vengo en busca de la verdad y la justicia, dijo, voz profunda y grave, resonando en la sala como profecía sombría. Las palabras cortaron el ar como una faca afiada. Alejandro era solo un peón en el juego que ustedes no consiguen ver. Felipe sintió un frío percoger su espina. Él no podía acreditar lo que estaba oyendo. ¿Usted te traió? Disparó. Los músculos tensionados, los hoyos buscando a la continuación de esa conversa instigante. Cualquiera que se oponga a lo que fue construido, ¿es un héroe caído? No entienden. La voz de la figura fue un susurro feroz, como un viento cortante. El poder se alimenta del control, mi amigo. Cada uno de ustedes se termina esclavo de sus propias ambiciones, y dentro de esa jaula dorada, la verdad es lo que realmente amenaza el futuro. El caos, que antes estaba contido, ahora comenzaba a liberar su fuerza. Lo audacioso discurso de la sombra estaba levantando mentes adormecidas. Las expresiones del rostro de cada convidado transparecían una lucha interna. La idea de que su seguridad dependía de un juego donde ellos eran apenas piezas descartables. El resentimiento crecía como una tempestad prestes a eclodir. Estamos aquí en nombre de lo que es cierto, no para aceptar esta creencia de que nuestros actos no tienen consecuencias. El otro asistente, su voz quebrando sobre la carga emocional. El dilema estaba expuesto. La lealtad de ellos se estaba transformando en un campo minado, donde cada escolia podría llevar a la ruina. La figura encapuzada inclinó la cabeza, un gesto que parecía tanto de desprecio cuanto de empatía. La justicia nunca es simple, y la pregunta que deben hacer a sí mismos es: ¿quién realmente comanda las sombras de Medellín? Espero que no sean voceres. El clímax de la tensión, una explosión de sonido proveniente del exterior, cortó la escena. Sirenes distantes, cada segundo tracía la posibilidad de invasión, de un nuevo desdoblamiento.
Algo estaba se moviendo en las rúas, una onda prestes a colidir con el frágil equilibrio dentro del hotel. Felipe sintió el peso de la verdad se intensificar, como si las respuestas que buscaba comenzaran a descortinar en cuanto se entrelazaban con el caos inminente. Mas antes que pudiera reagir, la sombra levantó la mano, como si invocara un silencio aún mayor, y reveló un símbolo diseñado en la palma. Una letra que todos conocerían, siguiendo cada paso que dan, con la promesa de que la virada se aproxima. Las palabras pairaron en el aire como presagio, y el título de vencedor será determinado por aquellos que aún no conocen el juego. Y así, en cuanto el pánico se partía por la sala, la figura se viró desapareciendo en las sombras. El resonar de las sirenas se intensificó, y la certeza de que nada sería como antes tomó cuenta de todos. La pregunta finalmente ecoó en la mente de Felipe. ¿Quién se levantaría de las cinzas en cuanto el juego, agora más mortal do que nunca, mal había comenzado? El estruendo del disparo cortó el aire cargado, desgarrando el silencio de la sala del hotel con un latido seco y fatal. El ministro de Justicia cayó al suelo, sus ojos desorbitados buscando en la penumbra alguna sombra amiga, mientras la sangre brotaba en un río oscuro que manchaba la alfombra roja. El murmullo se convirtió en gritos ahogados, un caos visceral que trepaba por el pecho de todos los presentes. Empresarios acomodados, políticos de mirada fría, guardias en tensión. Nadie sabía de dónde vino la orden ni quién sería el verdugo oculto tras ese sonido brutal. Un instante congelado en la incertidumbre. ¿Quién se atrevió a silenciar al hombre que osó desnudar el pasado dorado y putrefacto de Pablo Escobar? Aquel que fantasmas susurran salvó a los olvidados mientras ocultaba sus propias sombras. Gritos, pasos corriendo, un cuerpo que tiembla en el suelo, respiración entrecortada, y el silencio súbito que se instala como un juicio sin apelación. Afuera, la ciudad sigue su curso. Cables, documentos, testimonios, todo armado como armas para disparar contra la impunidad. Pero el hombre que se sentó allí no siempre fue un político. Alejandro venía de un barrio marginado de Medellín, donde la violencia pintó paredes y terminó por moldear su alma. Creció oyendo las historias de aquel hombre al que ahora desenmascaraba. Un protector de pobres, un tirano con rostro humano. Sabía que sus palabras estremecerían a muchos, que no solo encendían una chispa en la justicia, sino que arriesgaban su propia vida. Era un hombre marcado por la contradicción, por la devoción a una verdad que podía acabar con él. Un día antes, su amigo y confidente, Luis, intentó advertirle, sus palabras cargadas con el peso del miedo y la desesperanza. Hablaba con cautela, casi en susurros, dibujando mapas de amenazas y alianzas secretas. Pero Alejandro, envuelto en una mezcla de orgullo y deber, apenas pudo asentir. La tensión crecía, como un filo invisible que cortaba el aire de Medellín. En esa cafetería tranquila, donde se encontraron para planear los pasos siguientes, la atmósfera se enfermó de peligro. De repente, la tranquilidad se rompió. Hombres armados irrumpieron con violencia, y a uno de ellos le dejaron un mensaje macabro. Quien traiciona, paga con sangre. Un aviso directo, un grito nocturno en medio del día. Desde entonces, la vida de Alejandro pendía de un hilo tan fino que podía romperse con el suspiro de la traición. El peso en su pecho se hacía insoportable. El eco de la amenaza retumbaba en cada decisión. Se preguntaba si acaso lograría derrotar a las sombras que no solo habitan en la noche, sino también en los salones iluminados por el oro y la indiferencia. Su mirada se perdía a veces en el horizonte de la ciudad, buscando ese tenue fulgor de esperanza que él, más que nadie, sabía que era la última arma contra la oscuridad que lo rodeaba. La pregunta seguía abierta. ¡Pum! ¿Quién dio la orden? ¿Quién se esconde detrás del disparo que silenció la palabra y sembró el caos? Y mientras la sangre veía caer el último acto en ese teatro de poder y traición, las sombras de Medellín susurraban sin descanso. La historia apenas comenzaba, y el verdadero precio de la traición podría ser mucho peor de lo que nadie había imaginado. El eco del disparo resonaba en el aire como un latido agonizante. La alfombra roja se mezclaba con el oscuro río que se extendía a los pies del ministro Alejandro Rojas, mientras su palidez se intensificaba
y los gritos comenzaban a estallar por doquier. En ese caos, una figura emergió de las sombras, ágil y silenciosa, moviéndose con la rapidez de un felino. Vestía un elegante traje oscuro que le estilaba poder y peligro a partes iguales. Era Felipe, el asistente del ministro, quien había estado supervisando cada paso de Alejandro en su cruzada. El rostro de Felipe mostraba una expresión de horror, pero en su mirada también una Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el cuerpo del ministro, justo cuando un murmullo aterrador se apoderó de la sala. Todos los presentes miraban con ojos desorbitados, incapaces de procesar la escena. ¿Quién podría haber querido silenciar al hombre que iba a desenterrar los secretos? Eu coñezo segredos que vos jamás poderá revelar, Mario. No somos inimigos, mas todos voses sentados en su trono de ambiciones son apenas peones. Ahora estamos prestes a desafiar eso, y en el momento decisivo, una verdad oculta comenzó a emergir. Una reviravolta que mudaría el curso de la historia. Felipe no sería el único a enfrentar la traición. La figura encapuzada se reveló sin el capuz que cubría. Y era ella, Carla, la hermana de Alejandro. Fui yo quien lo manipuló desde el inicio. Y ahora, Mario, vosé pagará el precio por sus mentiras. Un choque percogió al piso como una onda eléctrica. En cada rostro, un único pensamiento surgía. Todo había mudado. Lo que estaba celado se abriría. La tierra tremería nuevamente sobre los pies de Medellín. Y volupias de venganza y justicia se formaban en el aire. La guerra por el control comenzaba a ser reescrita. Pero ¿qué pasaría después, Carla? La revelación de Carla cayó como una bomba en la sala, estillazando los corazones de los que allí estaban. Pero antes que alguien pudiera digerir el impacto de la verdad, el caos irrumpió. Los hombres armados avanzaban exigiendo control, mas el clima era de pánico absoluto. Siluetas se movían entre el terror, gritos se ecoaban, y a cortina cola de los cuerpos dejaba la atmósfera sufocante. Felipe, aún atordoado, percibió la figura que antes le parecía una amenaza, ahora era su última esperanza. Carla, susurró entre el miedo y la incredulidad. Él se viró y fixó los ojos de él. Había una enfermedad en su expresión, pero también una centela de compasión. Tenemos que agir. Esto no es solo sobre Alejandro, es sobre todos nosotros. Un guarda en el impulso de la adrenalina gritó: «Ninguén salga, todos al cine». La tensión era palpable, cada movimiento cargaba el peso de vidas en juego. Felipe sintió una presión creciente en su peito. «¿Qué va a suceder ahora?», pensó. Su estómago revirando. Oyó alrededor, restos conocidos, primeros planos de desespero, otros congelados en choque, y entre ellos Mario reía como si aquello fuese un espectáculo. «Eso es lo que acontece cuando se brinca de héroe, Felipe», gritó, su voz cortante como facas. El balancear de la cabeza de Carla para él fue como un pedido silencioso. No caiga en la provocación. Los hombres armados tomaron posiciones, creando un círculo de asfixia alrededor del cuerpo de Alejandro, ya sin vida. El olo de la pólvora misturábase al sangre fresco que iba escorriendo. «Si alguien se atrevera a ayudar, vase a arrepender», alertó el líder de los invasores, inflando el miedo de todos. Pero en el fondo, alguna cosa murmuraba dentro de Felipe, una indignación que pulsaba fuerte, como un grito ensurdecedor dentro de su peito. Dentro del caos, Carla se inclinó más perto de Felipe y susurró: «Precisamos ir. Ellos no van a parar». Alejandro era la única cosa que aseguraba el fin de esperanza. El peso de las palabras de ella transformóse en el llamado a la acción. Lo que restaba de la luz de aquel lugar estaba prestes a se apagar. Ella sintió una determinación ardiendo en su ollar. «Vamos, agora». Y con eso, ellos se lanzaron en dirección a una puerta lateral, buscando escapar del olor voraz de Mario. Los pasos apresados reverberaban, misturándose al estrondo de cada grito. «Justicia», murmuró uno de los guardias, y el resto asintió. La traición corría como un fuego descontrolado. La chispa había sido encendida, pero nadie sabía quién sería el próximo en caer. Los susurros entre: «¿Por qué, Luis?». Su voz un hilo tembloroso que apenas lograba salir. Un son de voces atrás de él les indicaba que los hombres armados estaban en busca. Y luego alguien gritó. Ellos fueron para el fondo. «Rápido». Carla se viró. Su olear determinado iluminaba el rostro. «Nos precisamos de aliados. Hay que buscar la verdad. Que ellos infiltren las sombras y llamen a aquellos que conocen la lucha de Alejandro». La idea resoaba como una oración, mismo en medio del caos. Un brillo de esperanza surgía. Ella quería se erguer de las cinzas. En cuanto corrían,
Felipe sintió su cabeza un turbillón. ¿O qué podría realmente ser su próximo paso? A traición, la luta, a vida de Alejandro parecían un emaranhado de destinos. Mario, la sombra que escondía segredos, ahora era un lobo solitario a la espreita. ¿Y qué aliados, en medio de tantos intereses conflictuosos, estarían dispuestos a se juntar a éles? «¡Alí! ¡La salida!», gritó Carla, direccionándolo con gesto apesado. Mas antes que llegaran, un trovón de Chiro se ecó atrás de éles, el revólver disparando así como una promesa de muerte. Felipe cejó los ojos por un momento. Un metro estaba allí, cravado, mas no sería en vano. Cada paso llevaba más longe a aquel destino trágico, y en el horizonte una nueva batalla se diseñaba. ¿Quién se levantaría entre las cinzas? ¿Aguantarían la presión de las sombras que cercaban a Medellín? La salida estaba próxima, pero repleta de preguntas sin respuesta. Y en cuanto la fumaza se disipa, la única certeza era que la lucha por la verdad y la justicia estaba en el traste en fogaz. La sombra del pasado, a final, no estaba apenas de vuelta, mas comenzaba a moldar el futuro. La luz del hotel tremulaba, creando sombras danzantes que parecían zombar del caos. Felipe y Carla corrieron a través del corredor. Un son ensurdecedor de chiros ecoando atrás de ellos, cada estalo una lembranza de la fragilidad de la vida. Un miedo pulsaba sobre sus peles, y cada batida del corazón ecoaba como un tambor de guerra. «Ellos no pueden pegarnos», dijo Felipe, su voz una mistura de desespero y determinación. Mas antes que pudieran llegar a la salida, un grito cortante prendió sus almas. «¡Detente!». La voz era alta, ferozmente autoritaria, y perteneció a dos hombres de Mario. Ellos no podían continuar en esa dirección. Era un beco sin salida. Carla puyó Felipe para dentro de una sala lateral, una pequeña sala de reuniones que parecía esquecida por el tiempo. Horror y adrenalina vertían sobre ellos como un manto pesado. A porta se fechó atrás de ellos. «Tenemos que pensar», y en el aire fue encostado a la pared tentando recuperar el fólego. El corazón de Felipe batía en el ritmo de un tambor de guerra. «Thump, thump. Tenemos que pensar», susurró Carla, los ojos preocupados hollando directamente a la cara. «Si lo encuentran, las consecuencias son catastróficas». Felipe o a medida observó una pequeña llanela empoerada. «Ese es el único camino», dice él decidido. Mas cuando comenzaron a moverse en dirección a la ventana, un susurro ecoó en la casa, gelando el sangre en sus venas. «Saben que estoy aquí, ¿no es?». La voz era familiar, deslizando como una serpiente. Y cuando Felipe se viró, se mundo desabó. La figura de rombo y jalada con un sorriso que transparecía la traición era Luis. «Sorpresa», él dijo con una ironía amarga que vibraba en el aire. «Hallé que podría escapar. Mas siempre fui más experto de que te pensaban. El chofe fue culpable». La sensación de traición se desprendía sobre Felipe como si una gota en su cuerpo. Él no podía terminar la frase. La dor en su pecho era como un puñal enfiado repetidamente. «Sí, fui yo quien orquesté todo. Yo y Mario Claro», dijo Luis con un brillo en los ojos que misturaba revelación y orgullo. «¿Vosé acha que no sabía? Alejandro estaba prestes a derrubar todo lo que construimos. Él siempre fue un riesgo, y si Mario no tuviera hecho el trabajo, yo mismo tería». Carla recuó, la incredulidad la paralizaba. «¿Y usted nos traído así, sin piscar?», preguntó ella, voz entrecortada de raiva y magua. La sala parecía girar a su alrededor, los fundamentos de su realidad parecían desmoronar. Luis rió, un son vacío, como una garrafa quebrando en el suelo. «Siempre fue sobre sobrevivencia, Carla. No hay espacio para sentimientos en un lugar como este. Alejandro era el último empecillo, y vosés, bien, vosés eran apenas peones en mi juego. Horror y la traición saltaron de solear como facas prontas para ferir». Felipe, sintiendo la tempestad interna de emociones, se colocó en la frente de Carla. «Vosé es un monstruo. Eso no va a acabar así. Alguien va a pagar por eso». El ardor de la indignación quemó cada fibra de su ser. Mas a dúvida corroía sus palabras. ¿O qué más él estaría dispuesto a hacer? Luis dio un paso a frente, la confianza transbordando. «Si tú has que puedes impedir, está muy enganado. El verdadero poder está con quien sabe jugar». Y entonces, antes de que Felipe pudiera revidar, las luces del hotel se apagaron abruptamente. Un blackout completo mergullando todos en la oscuridad. El pánico se instaló como un veneno en el aire. El son del caos se reemplazó por un silencio mortal. En ese exacto momento,
La puerta se abrió con un estalo, y una forma silenciosa entró, una sombra imperturbable, su rostro encapuzado nuevamente visible. «Parece que la fiesta acabó», dijo la figura, y cuando la luz de emergencia iluminó el rostro, la revelación fue devastadora. Era la madre de Alejandro, Renata. «Isso é mais do que jogo, e eu não deixarei que vocês destruam o que ele construiu». Ouvindo sua voz suave, mas cheia de poder, a tensão se transformou num tipo diferente de adrenalina. Uma linha de batalha tinha sido traçada. O verdadeiro choque não era apenas pela traição, mas pela força que agora pairava nas sombras. Qual seria o futuro de Medellín se a verdade finalmente emergisse? A escuridão palpável sugava as esperanças, mas também iluminava novas alianças. Que consequências essa reviravolta traria? A luta pela verdade apenas começava, e novas questões agora pairavam no ar. Quem realmente tinha o controle das sombras? A luz do hotel tremulava, enquanto o silêncio se tornava uma armadilha, estendendo-se como um manto sobre os ocupantes da pequena sala. Renata, mãe de Alejandro, se impôs a la cena con una fuerza que parecía desafiar el propio destino. Sus ojos, firmes como azo, barrieron la sala, capturando la esencia del desespero y la traición. Mario, Luis sajaron que podían controlar ese juego, mas subestimaron la determinación de una madre que perdió a su hijo por causa de sus mentiras, afirmó Renata, con la voz resonando como un eco de justicia. Felipe sintió la tensión aumentar, su respiración tornándose pesada. La figura de Renata exhalaba un poder innato, un fuego de revolta y esperanza que podría queimar las sombras que cercaban Medellín. Luis, ainda sorridente, balanzó la cabeza como si no acreditase. La figura encapuzada fez una pausa en la puerta, y la sala que antes fervillaba con el eco de la traición, mergulló en un silencio profundo, cuasi palpable. Los ojos de Felipe se estreitaron, y ese corazón martelaba en el pecho como si quisiera escapar. La presencia misteriosa parecía absorber la luz del ambiente, lanzando una sombra sinistra que se espallaba entre los convidados atordoados. Una sensación de que algo mayor estaba prestes a acontecer tomó conta del espacio. «¿Quién es vosé?» A voz de Felipe fue un susurro desafiador, y los otros dirigieron hollares temerosos en la dirección de aquella sombra. Podría ser una armadilla, mas algo en la postura de la figura parecía cargar una urgencia palpable. Era como si cada segundo aguardara un reconocimiento. La figura, envuelta en un manto oscuro, levantó lentamente la cabeza. El rostro estaba oculto, mas los ojos brillaban como brasas acesas, queimando con una intensidad que parecía desafiar a propia escuridón. La tensión en la sala se esprayaba, y el murmurio del grupo se transformó en un coro de indagaciones. «¿Qué quieres?», preguntó uno de los empresarios nervioso, mientras otros buscaban recuar, pero sin saber para dónde ir. Un hilo cortante de expectativa pairaba en el aire. «Vengo a la verdad y a la justicia». A voz profunda resonó como una profecía sombría. Las palabras cortaron el aire como una faca afiada. «Alejandro era apenas un peón en el juego que vosotros no consiguen ver». Felipe sintió un frío percorrer su espina. Él no podía acreditar lo que estaba oyendo. «Vosé lo traíste», que ven con la rabia ferviendo en sus venas. «No entienden», la figura retomó. Su tono fervoroso nacía como un viento cortante. «El poder se alimenta de la ilusión de control, mis amigos. Cada uno de ustedes es esclavo de sus propias ambiciones. Y dentro de esa jaula dorada, la verdad es que efectivamente amenaza el futuro». El silencio que se siguió fue rasgado por una explosión repentina. Las puertas de vidrio del salón fueron arrombadas, y una tempestad de hombres armados invadió, gritando órdenes, armados hasta los dientes. El caos irrumpió como un furacán. Las voces de los presentes se misturaron en pánico y terror en cuanto las caderas tombaban y los copos desforaban el suelo. Mas en medio del tumulto vio algo que le congeló instantáneamente. La figura encapuzada, aún más oculta, parecíase mover con un propósito inabalable. Y en cuanto los guardas tentaban controlar la situación, una explosión de risadas ecoó, cortando el barullo. Era la voz de Mario, el antiguo rival de Escobar, emergiendo del grupo de los invasores. «¡Qué escena trágica!», él gritó con desprecio. «Y pensar que todo eso era apenas el inicio del fin de vocês». Su presencia era dominante, mas lo que más dejó Felipe paralizado fue lo que él le dijo a seguir. «Fui yo quien orquesté la muerte de Alejandro, una vela pieza en un tablero que va lejos de tu comprensión». Las palabras de Mario despedazaron las existencias de todos.
La revelación cayó como un trueno. La idea de cuño heroico de amistad y lealtad fue rasgada. Felipe tuvo la sensación de que el piso se abría bajo sus pies. Mario estaba en el centro del plano todo. Él siempre fue el manipulador de las sombras, como un verdadero maestro de marionetas, dejando trazos de traición en vez de justicia. Las palabras se embolaban en la mente de Felipe como un redemoinho. «Mas, você era...» Él comenzó, mas fue abruptamente interrumpido por la figura encapuçada, que ahora hollaba los ojos de Mario con una determinación feroz. «Você no entiende, Mario. El verdadero poder no está en derrubar, sino en transformar lo que ya fue corrompido en algo que preenca los vacíos que dejaron». Una expresión de desdén cruzó el rostro de Mario. «Habla lo que quieras, mas su verdad ahora está en ruinas». El escenario se expandía como una tempestad en un mar agitado, las expresiones de incredulidad y horror se amplificando entre los presentes. Aquella sala testimonia no solo un asesinato, mas la desintegración de ilusiones construidas en años de horror y traición. En cuanto los hombres armados comenzaban a acercar, una nueva luz surgió en la figura encapuçada. «Eu conheço segredos que você jamás poderá revelar, Mario. No somos enemigos, mas todos vosotros sentados en su trono de ambiciones son apenas peones. Ahora estamos prestes a desafiar eso, y en el momento decisivo, una verdad oculta comenzó a emergir. Una reviravolta que mudaría el curso de la historia. Felipe no sería el único a enfrentar la traición. La figura encapuçada se reveló sin el capuz que cubría. Y era ella, Carla, la hermana de Alejandro. Fui yo quien lo manipuló desde el inicio. Y ahora, Mario, você pagará el precio por sus mentiras». Un choque percogió al piso como una onda eléctrica. En cada rostro, un único pensamiento surgía. Todo había mudado. Lo que estaba celado se abriría. La tierra tremería nuevamente sobre los pies de Medellín. Y volupias de venganza y justicia se formaban en el aire. La guerra por el control comenzaba a ser reescrita. Pero ¿qué pasaría después, Carla? La revelación de Carla cayó como una bomba en la sala, estillazando los corazones de los que allí estaban. Pero antes que alguien pudiera digerir el impacto de la verdad, el caos irrumpió. Los hombres armados avanzaban exigiendo control, mas el clima era de pánico absoluto. Siluetas se movían entre el terror, gritos se ecoaban, y a cortina cola de los cuerpos dejaba la atmósfera sufocante. Felipe, aún atordoado, percibió la figura que antes le parecía una amenaza, ahora era su última esperanza. «Carla», susurró entre el miedo y la incredulidad. Ella se viró y fixó los ojos de él. Había una enfermedad en su expresión, pero también una centela de compasión. «Tenemos que agir. Esto no es solo sobre Alejandro, es sobre todos nosotros». Un guarda en el impulso de la adrenalina gritó: «Ninguén salga, todos al chine». La tensión era palpable, cada movimiento cargaba el peso de vidas en juego. Felipe sintió una presión creciente en su peito. «¿Qué va a suceder ahora?», pensó. Su estómago revirando. Oyó alrededor, restos conocidos, primeros planos de desespero, otros congelados en choque, y entre ellos Mario reía como si aquello fuese un espectáculo. «Eso es lo que acontece cuando se brinca de héroe, Felipe», gritó, su voz cortante como facas. El balancear de la cabeza de Carla para él fue como un pedido silencioso. «No caiga en la provocación». Los hombres armados tomaron posiciones, creando un círculo de asfixia alrededor del cuerpo de Alejandro, ya sin vida. El olo de la pólvora misturábase al sangre fresco que iba escorriendo. «Si alguien se atrevera a ayudar, vas a arrepender», alertó el líder de los invasores, inflando el miedo de todos. Pero en el fondo, alguna cosa murmuraba dentro de Felipe, una indignación que pulsaba fuerte, como un grito ensurdecedor dentro de su peito. Dentro del caos, Carla se inclinó más perto de Felipe y susurró: «Precisamos ir. Ellos no van a parar». Alejandro era la única cosa que aseguraba el fin de esperanza. El peso de las palabras de ella transformóse en el llamado a la acción. Lo que restaba de la luz de aquel lugar estaba prestes a se apagar. Ella sintió una determinación ardiendo en su ollar. «Vamos, ahora». Y con eso, ellos se lanzaron en dirección a una puerta lateral, buscando escapar del olor voraz de Mario. Los pasos apresados reverberaban, misturándose al estruendo de cada grito. Felipe empujó a Carla para un corredor que elevaba al fondo del hotel, la adrenalina rugiendo en sus venas. Sus pulmones ardían, pero no podía parar. «¿Qué vamos a hacer?».
No podemos dejarlos ganar, preguntó, estando volando en cada movimiento, impedía de respirar libremente. Un son de voces atrás de él les indicaba que los hombres armados estaban en busca, y luego alguien gritó. Ellos fueron para el fondo. ¡Rápido! Carla se viró. Su olear determinado iluminaba el rostro. Nos precisamos de aliados. Hay que buscar la verdad. Que ellos infiltren las sombras y llamen a aquellos que conocen la lucha de Alejandro. La idea resoaba como una oración, mismo en medio del caos. Un brillo de esperanza surgía. Ella quería se erguer de las cinzas. En cuanto corrían, Felipe sintió su cabeza un turbillón. ¿O qué podría realmente ser su próximo paso? A traición, la luta, a vida de Alejandro parecían un emaranhado de destinos. Mario, la sombra que escondía segredos, ahora era un lobo solitario a la espreita. ¿Y qué aliados, en medio de tantos intereses conflictuosos, estarían dispuestos a se juntar a ellos? «¡Alí, la salida!», gritó Carla, direccionándolo con gesto apesado. Mas antes que llegaran, un trovón de Chiro secó atrás de ellos, el revólver disparando así como una promesa de muerte. Felipe cejó los ojos por un momento. Un medo estaba allí, cravado, ser revelado que nunca. La luz vacilante del hotel, ahora tingida de sombras y segredos no revelados, parecía refletir la batalla interna de cada personaje. La tensión del ar era palpable. Los turbillones de las emociones confrontaban la cruel realidad de Medellín. La figura de Renata, firme y resoluta, se destacaba como un farol de esperanza en medio al caos. «Vosés subestimaron el poder de la verdad», gritó ella, su voz encoresonando con la determinación de una madre que no desistiría de buscar justicia. Había un fuego en su hojita que compulsaba a todos a unirse a la lucha. Felipe y Carla, en medio del frenesí, se entrehollaron, sintiendo que estaban en la vanguardia de una revolución inesperada. Un grito de resistencia contra el miedo que los cercaba. Luis, cada vez más atolado en su propia arrogancia, tentaba silenciar la voz de la lógica. Si piensan que pueden escapar, están muy enganados. Las sombras siempre ganan. Pero en cuanto falaba, la marea del poder mudaba. El sonido de sirene se aproximaba, una melodía macabra que presionaba el tiempo. De repente una explosión iluminó el corredor. Los hombres armados regocijábanse en su amenaza, mas la coraje en que quemaba. La historia no escrita por aquellos que permanecen en silencio. No somos aquellos que tienen poder de mudar aquello que parece inmutable. Cada palabra resoaba con un peso inmensurable. El aire pesado del hotel se tornaba electrificado, un clima de revolución. Las masas de los presentes se iluminaban con la faísca de la esperanza. Felipe, al lado de Carla, sintió un nudo en la garganta aflochar. Así, lentamente, él comenzó a moverse. Ellos no eran más apenas espectadores en ese juego mortal. Ellos eran los protagonistas de su propia historia. «Precisamos salir y mostrar al mundo quién somos», dice Felipe, y Augencia en su voz fue ahora un llamado a la acción. A figura encapuzada que anfitrión Renata había conocido anteriormente, resplandeció nuevamente con un brillo de solidaridad. «Estamos prontos para enfrentar a las sombras que tienten engolir. La verdad no puede vivir en las trevas». Su voz penetraba la sala, dando a todos un nuevo propósito. Y así sobre las amas de los juegos de artificio de emociones, los aliados que se formaron en ese instante irían transformar las estructuras apodrecidas de poder de Medellín. O clamor del pueblo ecoó por los corredores del hotel, una sinfonía de determinación. El amor y la lucha por la justicia no quedaría adormecida de nuevo. En cuanto la lucha por la verdad poníase descender de la dependencia del miedo, Felipe miró a los ojos de Carla y Renata, sintiendo una conexión que trascendía el miedo. La ciudad necesita de nosotros. No somos a voz la mudanza. Y juntos, ellos abrieron la puerta prontos para desafiar las sombras que antes os dominaban. Mas el eco del pasado no se calaría fácilmente. El mundo de Escobar no era apenas un conto de tragedias. Era un lembrete de las complejidades de la vida, del bien y del mal coexistiendo en un eterno tango de libertad y opresión. A cada paso que daban, la ciudad pulsaba a su alrededor, no como una lembranza